El gusto es mío, Nicolás. A ver, primero, la reacción con respecto a esta designación de Venezuela dentro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ¿cómo lo toma? Mira, evidentemente que es una muy mala noticia, pero teniendo en cuenta que la campaña de Costa Rica se lanzó solo hace 12 días y Costa Rica logró 96 votos y finalmente perdió apenas por 9 votos contra Venezuela, creo que eso también demuestra el prestigio de Costa Rica como un símbolo de la defensa de los derechos humanos y las libertades públicas, y por otro lado el desprestigio de una dictadura como la de Maduro. Sí, José No hay Miguel, que olvidar, recordando para quienes nos ven a esta hora que justamente la candidatura de Costa Rica, que como mencionaba se lanza hace 2 semanas, era justamente para neutralizar la opción de que Venezuela llegara al Consejo de Derechos Humanos. ese fue el propósito. Sin embargo, en este proceso hubo lamentablemente, yo diría, una actitud cerrada y egoísta y no muy constructiva del gobierno de Brasil, el de Bolsonaro, que no estuvo dispuesto a que hubiera un tercer candidato porque temían que ellos podrían arriesgar su postulación al Consejo. Y Costa Rica finalmente se lanzó por cuenta propia, con todos los riesgos, ha perdido, pero ha perdido casi ya muy cerca de lograr un triunfo. José Miguel, con esta designación y considerando también lo que es un argumento bien potente desde Naciones Unidas, que la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU emitió un informe bien contundente, lo han dicho los expertos, con respecto a violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Le hago la pregunta, con esta designación dentro del Consejo de Derechos Humanos para Venezuela, ¿queda con poco peso las Naciones Unidas con respecto al tema de este país, a la crisis que se vive? No, de ninguna manera, las reglas no han cambiado. Lo que ha ocurrido acá en la práctica es que Venezuela sustituye a Cuba. Es Cuba el que tradicionalmente ha estado en ese puesto. Sale Cuba y entra Venezuela. Es decir, hay un intercambio entre regímenes con un sistema político dictatorial similar, y la composición del Consejo en cuanto a sus mayorías democráticas no cambia. Venezuela tendrá que seguir respondiéndole al Consejo y a la alta comisionada de derechos humanos. Ahora, hubo reacciones desde el gobierno de Nicolás Maduro, de hecho, informaciones desde el canciller Arreaza. Él habló de una victoria diplomática y de una derrota para Estados Unidos con respecto a esta designación. No, yo creo que aquí no hay tal derrota. Acá hay un mal manejo de este proceso por parte del Grupo de Lima, que se dejó influir y presionar por Brasil, que nunca aceptó la candidatura de Costa Rica o de un tercer país. Ellos querían ir a la segura, como quien dice. Brasil prefería que una elección de 2 candidatos para 2 puestos. Y aunque eso significara el triunfo de Maduro, eso preferían al riesgo de perder una elección. Y por eso es que se opusieron en términos recalcitrantes a que hubiera un tercer país e incluso al surgimiento de la candidatura de Costa Rica, que lograron finalmente a regañadientes reconocerlo solo en las últimas 24 horas. Todo esto realmente creo que el peso de la responsabilidad recae fundamentalmente en Brasil y de alguna manera también en el Grupo de Lima. Sobre ese punto es bien interesante el análisis. Hay una responsabilidad de Brasil, pero sobre todo del Grupo de Lima, que justamente ha impulsado lo que son estas actitudes a nivel internacional de aislacionismo, también de condena al régimen de Nicolás Maduro, al gobierno de Nicolás Maduro. En ese punto, ¿cómo ve usted también el futuro de lo que es del Grupo de Lima? Porque aquí ya por lo menos en esta instancia, con el análisis que usted hace, claramente el peso de Brasil fue más fuerte que el resto, que justamente aplicaba una estrategia donde Venezuela podría no haber llegado al Consejo de Derechos Humanos. Mire, Brasil es un gigante en América del Sur y tiene el poder para imponer su voluntad.
y en este caso puso por sobre los intereses democráticos regionales los intereses propios, que era lograr ser reelegido ante el Consejo de Derechos Humanos. Jamás estuvo dispuesto a dialogar sobre el punto y presionó incluso a Costa Rica para que retirara su candidatura. Es lamentable la actitud del gobierno de Bolsonaro, que en los hechos ha impedido que llegue una democracia como la de Costa Rica. Bien, estábamos en contacto con José Miguel Vivanco. Participar en este proceso. Sí, ahí se nos había cortado un poquito la comunicación. José Miguel, gracias por seguir conversando con nosotros. Sobre el tema Brasil, también hay otro punto que está relacionado también con lo que esta noticia que damos sobre Venezuela, porque hay una serie de críticas a el gobierno de Bolsonaro. Primero, por lo que fue esta estrategia finalmente fallida y que termina con Venezuela fallida para el Grupo de Lima, para aquellos quienes están en contra del gobierno de Maduro, y también por lo que es la composición del gobierno de Bolsonaro y el propio presidente. Cuando hablamos de derechos humanos, por ejemplo, su ministra de Derechos Humanos y la Mujer es abiertamente machista, han dicho algunos, varias otras epítetos que se generan y que muchos dicen va en contra de los derechos humanos. También ahí hay un tema a analizar posteriormente, ¿no? Sí, Nicolás, pero no hay que confundir las cosas. En Brasil gobierna un presidente, unas autoridades que tienen una retórica antiderechos humanos y políticas antiderechos humanos. Y muchas, y numerosas. Realmente es un récord, yo diría, lamentable desde el punto de vista de derechos humanos. Sin embargo, Brasil es una democracia, de eso no cabe duda alguna. Cuenta con un poder judicial independiente, con medios de comunicaciones independientes, con una sociedad civil muy fuerte, con un Congreso, además, que ha logrado frenar los peores proyectos del gobierno de Bolsonaro en materia de derechos humanos. Esa no es la situación de Venezuela. Venezuela es una dictadura donde el poder está totalmente concentrado, donde no hay realmente manera de ejercer pesos y contrapesos y fiscalización del Ejecutivo. Volviendo al punto de Venezuela, José Miguel Vivanco, usted señalaba, bueno, no es una derrota de Estados Unidos, ya hay un reemplazo por Cuba, entonces de alguna manera son situaciones que más bien muestran un Consejo de Derechos Humanos que grandes cambios uno podría entender no va a tener, ¿no? No va a tener grandes cambios porque la composición final no se altera, es decir, aquí hay una mayoría de estados que hacen parte del Consejo de Derechos Humanos que son democráticos y que avalan la causa y promueven la causa de los derechos humanos. Hay que entender que el Consejo de Derechos Humanos está formado por estados miembros de Naciones Unidas. Y en todas las regiones del mundo hay dictaduras, hay gobiernos represivos, en el Medio Oriente, en África, en Asia, en América Latina, desde luego. Y esos estados hacen lo posible y lo imposible por llegar al Consejo de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque quieren blindarse, protegerse precisamente del escrutinio, de la fiscalización del Consejo de Derechos Humanos. Ese es el propósito de Venezuela. Por eso está postulándose al Consejo, pero no tiene el peso, no tiene las mayorías necesarias para impedir que el Consejo de Derechos Humanos siga haciendo fiscalización del récord de Maduro. Sí, han habido varias reacciones. Aquí de Chile también habló el canciller de nuestro país, Teodoro Rivera, habló de un desprestigio por esta decisión y que el gobierno de Maduro se ha burlado de todos nosotros. ¿Comparte esto? Mire, yo creo que esto se lo advertimos al gobierno de Chile. Personalmente he estado escribiendo sobre esta materia desde hace ya un buen tiempo y todos los gobiernos del Grupo de Lima se quedaron de brazos cruzados. Debieron haber armado una campaña desde hace ya muchos meses para impedir que Venezuela llegara al Consejo de Derechos Humanos. No lo hicieron por cuenta de Brasil, porque Brasil bloqueó, impidió que el resto de las democracias latinoamericanas se activaran para impedir que llegara a Venezuela. Y la única manera de impedirlo era lanzando una tercera candidatura que finalmente se lanza a pulso, sin mayor apoyo, como fue el gobierno de Costa Rica, y solo basándose en su prestigio, en su reputación internacional, logra conseguir 96 votos, lo cual es una campaña, yo diría, tremendamente exitosa, pero que obviamente faltaron 9 votos para derrotar a Venezuela. Bien, José Miguel Vivanco de Human Rights Watch, nuevamente muchísimas gracias por este contacto con Canal 24 Horas. Hasta luego. Al contrario, un placer estar con ustedes. Que esté muy bien, hasta luego.